Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para comenzar, vamos a hablar de este meme. Dice, ¿cuándo necesito usar el pretérito imperfecto? ¿Verdad? ¿Cuándo necesitamos usar el pasado imperfecto? Y dice, perdona, yo no hablo sobre mi vida en pasado. Entonces ustedes van a explicarnos en la clase siguiente qué significa este meme o qué entienden en este meme. Muy bien. Ok, entonces para recordar necesitamos primero el pasado continuo o el pasado progresivo, ¿verdad? Este ya lo aprendimos, pero solo vamos a recordar un poquito cómo funciona otra vez. Ok, entonces tenemos dos formas, ¿verdad? Si el verbo, ok, la primera es, si el verbo termina en er o en ir, entonces quitamos er o quitamos ir del verbo y lo cambiamos por yendo, ¿verdad? Por ejemplo, correr, corriendo, ¿verdad? Escribir, escribiendo. Y la otra forma es, si el verbo termina en ar, entonces quitamos ar y lo cambiamos por ando. Muy bien. Ok, un ejemplo de un verbo que termina en ar, por ejemplo, cocinar, cocinando, ¿verdad? O jugar, jugando. Y la estructura del pasado continuo o pasado progresivo es esta. Primero va el sujeto, después necesitamos el verbo estar en imperfecto. El verbo estar en imperfecto, ¿verdad? Yo estaba, tú estabas, él estaba, nosotros estábamos, ellos o ellas estaban. Después necesitamos el verbo en presente participio. El verbo en presente participio son estos, ¿verdad? Los que terminan en ando y en yendo. Y después necesitamos el complemento o más información, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, yo es el sujeto, estaba es el verbo estar en imperfecto, ¿verdad? Y está conjugado con yo. Yo estaba corriendo, es el verbo en presente participio y corriendo, el verbo es correr, ¿verdad? Termina en er, por eso usamos yendo. Yo estaba corriendo en el parque, ¿verdad? En el parque es el complemento o la información adicional. Otro ejemplo es, tú estabas jugando, ¿verdad? Esa es una oración. Mientras, mientras ellas estaban trabajando, ¿verdad? Ellas estaban trabajando es otra oración. Aquí en las dos oraciones usamos pasado progresivo, ¿verdad? Entonces el pasado progresivo, aquí dice, lo usamos para hablar de una acción que estaba en progreso en el pasado, ¿verdad? O para hablar de dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Yo estaba corriendo en el parque es una acción que estaba en progreso en el pasado, ¿verdad? Es una situación que estaba pasando antes, ¿verdad? Y si vemos la segunda oración, el segundo ejemplo dice, tú estabas jugando una acción, ¿verdad? Que estaba en progreso, mientras ellas estaban trabajando. Entonces, estas dos acciones pasaron al mismo, estaban pasando o estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado, ¿verdad? Y es este caso, ¿verdad? Dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. Entonces, ese es un uso del pasado continuo o pasado progresivo, ¿verdad? Y aquí tenemos otro ejemplo, dicen, nosotros estábamos hablando y ustedes estaban tomando, ¿verdad? Igual, habían dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Y el último ejemplo dice, él estaba bailando y ella estaba cantando, ¿verdad? Entonces, él y ella son dos personas distintas, pero al mismo tiempo ellos dos, él y ella, estaban haciendo algo diferente, pero ocurrió o pasó, estaba pasando al mismo tiempo, ¿verdad? Eran dos acciones que estaban en progreso en el pasado. Muy bien. Ok, entonces es importante que recordemos esto y ahora tenemos una conversación.
¿verdad? Esta es una conversación entre dos amigos, ¿verdad? Está A y está B. Entonces, A dice, ¿cómo te fue ayer? ¿Terminaste todo lo de tu trabajo? B, malísimo. No pude terminar. Tenía demasiadas cosas que hacer del trabajo y con mis hijos. A, ¿por qué? ¿Qué pasó? B, primero estaba hablando con mi jefe en Zoom cuando se fue la luz. Entonces se cortó la llamada. Después estaba cocinando el almuerzo y mi mamá me llamó porque tenía un problema. Entonces ya no cociné y pedí comida. Luego yo estaba trabajando y escuché un ruido muy fuerte en el cuarto de mi hijo. Entonces fui a ver y mi hijo botó su espejo. Entonces le ayudé a ponerlo en la pared y por eso no terminé. Y en la noche yo estaba haciendo mis tareas cuando me llamó mi mejor amiga porque cortó con su novio. Entonces me interrumpió y ya no pude terminar mis tareas. No terminé nada, pero al menos ayudé a otras personas. Muy bien. Entonces, esta es la conversación. Y ahora tenemos estas preguntas, ¿ok? Entonces, ahora por favor necesito que le pongan pausa al video, que respondan estas preguntas en su cuaderno y después comparen las respuestas con las siguientes diapositivas, ¿ok? Muy bien, entonces aquí pueden trabajar. Ahora, bueno, vamos a ver las respuestas entonces. Ok, la número uno, la pregunta uno decía, en la línea 6 y 7. Estaba cocinando el almuerzo y mi mamá me llamó. ¿Quién es el sujeto de estaba y quién es el sujeto del verbo llamó? La respuesta correcta era la B, ¿verdad? Yo era el sujeto del verbo estaba, ¿verdad? Estaba es verbo estar en pasado imperfecto del sujeto yo. Y el sujeto de llamó era mi mamá, ¿verdad? Entonces llamó es verbo llamar, el sujeto es mi mamá y el tiempo es el pasado simple. Entonces dice, yo estaba cocinando, ¿verdad? Esta era la acción que estaba en progreso, ¿verdad? Por eso usamos pasado progresivo. Y dice, yo estaba cocinando el almuerzo y mi mamá me llamó. Entonces, cuando mi mamá me llamó, yo paré, ¿verdad? Yo dejé de cocinar porque contesté la llamada. Entonces, mi mamá me llamó, significa que esta acción me interrumpió, ¿verdad? Entonces, yo estaba cocinando y ¡pum! Mi mamá me llamó. Entonces, me interrumpió. Entonces, hay una acción que estaba en progreso y hay una acción que interrumpió. La acción que interrumpió siempre usamos pasado simple, ¿verdad? Por eso dice mi mamá me llamó. Pero para decir la acción que estaba en progreso o que estaba ocurriendo, usamos el pasado progresivo. Por eso dice, yo estaba cocinando y ¡pum! ¿Verdad? Yo paré, yo dejé de cocinar porque contesté el teléfono, ¿verdad? Porque mi mamá me llamó. Entonces, eso me interrumpió. Para eso usamos estos dos, ¿verdad? El pasado progresivo y el pasado simple juntos para hablar de una acción que estaba en progreso y la otra acción interrumpió este progreso, ¿verdad? Entonces vamos a ver la conversación. Dice, um, ok. Entonces dice, primero yo estaba hablando con mi jefe. Entonces yo estaba hablando con mi jefe, era la acción que estaba en progreso. Yo estaba hablando con mi jefe en Zoom cuando se fue la luz, ¿verdad? Entonces, si la luz se va, entonces ya no tenemos internet. Entonces, si ya no tenemos internet, ya no podemos hablar con nuestro jefe en Zoom, ¿verdad? Entonces, había una acción que estaba en progreso, pero como se fue la luz, yo no pude continuar hablando con mi jefe, ¿verdad? Entonces, se fue la luz, es la acción que interrumpió la otra acción que yo estaba haciendo, ¿verdad? Luego dice,
Entonces se cortó la llamada, ¿verdad? Entonces la llamada se terminó. Hubo una interrupción, ¿verdad? Después yo estaba cocinando el almuerzo y mi mamá me llamó. Este es como el ejemplo anterior, ¿verdad? Mi mamá me llamó porque ella tenía un problema, ¿verdad? Tenía, el sujeto es mi mamá, el verbo es tener y el tiempo es pasado imperfecto. Entonces, como mi mamá tenía un problema, ella me llamó y entonces yo le contesté, entonces dejé o yo paré de cocinar, ¿verdad? Porque le contesté a mi mamá. Dice, entonces ya no cociné, ¿verdad? Entonces como yo hablé con mi mamá, ya no cociné y mejor pedí comida, ¿verdad? Pedí, el verbo es pedir, está en pasado simple, ¿verdad? Yo pedí comida. Aquí usé pasado simple porque esto pasó solo una vez, fue ayer, ¿verdad? Por eso pasado simple. Ya no cociné ayer, ¿verdad? Es un tiempo específico, hay un principio y un final, hay límites de tiempo. Entonces no cociné y por eso pedí comida a domicilio, ¿verdad? Luego yo estaba trabajando y yo escuché, ¿verdad? Y yo escuché un ruido muy fuerte en el cuarto de mi hijo, ¿verdad? Entonces yo estaba trabajando, esta acción estaba ocurriendo, estaba en progreso y ¡pum! Escuché un sonido muy, muy fuerte en el cuarto de mi hijo. Entonces yo dejé de trabajar y fui a ver al cuarto de mi hijo qué pasó, ¿verdad? Entonces, escuché un sonido, esta acción interrumpió lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, hay una acción en progreso y hay otra acción que interrumpe este progreso. Dice, entonces fui a ver y mi hijo botó el espejo, ¿verdad? Entonces el espejo está en la pared, ¿verdad? Y el espejo se cayó porque mi hijo tal vez estaba jugando y lo botó. Entonces después dice, y yo le ayudé a ponerlo en la pared otra vez. Y por eso no terminé, ¿verdad? Entonces aquí hubo una interrupción, ¿verdad? Yo estaba trabajando, pero no terminé. ¿Por qué? Porque escuché este sonido fuerte, entonces fui a ver, dejé de trabajar o paré de trabajar y por eso fui a ver, ¿verdad? No terminé de trabajar entonces. Luego dice, y en la noche yo estaba haciendo mis tareas cuando me llamó mi mejor amiga, ¿verdad? Entonces igual, yo estaba haciendo mis tareas, esta era la acción en progreso en el pasado, pero me interrumpió, ¿verdad? Me interrumpió la llamada de mi amiga, ¿verdad? Porque mi amiga me llamó. Entonces, me llamó porque ella cortó o ella terminó con su novio, ¿verdad? Dice, entonces me interrumpió y ya no pude terminar mis tareas. Entonces, si ustedes pueden ver, todas las acciones no terminaron, ¿verdad? Porque todas estas acciones fueron interrumpidas por otras acciones, ¿verdad? Y la acción que interrumpe siempre usa pasado simple, siempre, siempre, siempre. Pero la acción que estaba en progreso podemos usar o pasado progresivo como este ejemplo, o también podemos usar pasado imperfecto, porque ambos describen situaciones o acciones que estaban ocurriendo o que tenían un progreso en el pasado. Entonces aquí de último dice, yo no terminé nada, pero al menos, at least, ayudé a otros, ¿verdad? A otras personas. Eso significa la conversación. Y después aquí tenemos la pregunta número 2 que decía, en la línea 6, yo estaba trabajando y escuché un ruido. ¿Qué oración va primero? Y teníamos dos opciones. La correcta era la A. Primero, siempre va la oración que está en pasado progresivo. Y segundo, va la oración que está en pasado simple. Ok, ese es el orden gramatical, ¿verdad?
Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, ok, esta es la estructura. Primero pasado progresivo más cuando o y. Podemos usar los dos, cuando o y, ¿verdad? Y de último va el pasado simple. Entonces aquí está el ejemplo. Dice, yo estaba hablando con mi jefe, ¿verdad? Esta es la oración en pasado progresivo. Yo estaba hablando con mi jefe en Zoom cuando se fue la luz, ¿verdad? Y se fue la luz es la oración que está en pasado simple. El pasado progresivo describe la acción que estaba en proceso y el pasado simple describe la opción que interrumpió. La acción que interrumpe siempre va de último, siempre va al final, ¿ok? O también podemos, aquí está, ¿verdad? Yo estaba hablando con mi jefe en Zoom y, ¿verdad? Podemos usar y o podemos usar cuando. Se fue la luz. Se fue la luz, ok. Se fue, ¿qué verbo es? Es verbo irse. ¿Verdad? Y por ejemplo, el verbo irse lo usamos con eventos repentinos o eventos que interrumpen. Por ejemplo, se fue la luz, se fue el internet, se fue el agua, se fue el gas. Y este verbo irse lo usamos para expresar cuando algo se termina, cuando algo se acaba, ¿verdad? Pero es como de repente, es como repentino, ¿verdad? Pasa inmediatamente en un momento como que no esperamos. Luego tenemos igual, podemos usar como les dije antes, podemos usar pasado progresivo o pasado imperfecto, las dos opciones. En Guatemala es más común usar esta forma, la primera, el pasado progresivo, pero por ejemplo en España usan más pasado imperfecto. Entonces, aquí hay un ejemplo, dice, yo cocinaba el almuerzo, ¿verdad? Yo cocinaba el almuerzo es la oración que está en pasado imperfecto. Cuando, o y, ¿verdad? Y mi mamá me llamó. Mi mamá me llamó es la oración en pasado simple. Entonces, esta es la acción que interrumpió y esta es la acción que estaba en proceso, en progreso, ¿verdad? O también puedo decir, ¿verdad? Yo cocinaba el almuerzo cuando mi mamá me llamó. Cuando o y. Las dos son correctas. Después tenemos acá, ¿verdad? Yo estaba trabajando y yo escuché un ruido, ¿verdad? Pasado progresivo y después pasado simple. O la otra opción es también, yo trabajaba cuando escuché un ruido. Pasado imperfecto, ¿verdad? Trabajaba. Y escuché es pasado simple. Entonces, estas dos significan lo mismo y podemos usar las dos. Pero en Guatemala es más común usar esta forma. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos la pregunta número 3. Y esta dice, ¿para qué usamos el pasado progresivo y el pasado simple juntos? Teníamos dos opciones. Y la opción correcta era la A, ¿verdad? Para expresar que una oración o que una acción estaba en progreso y que la otra acción interrumpió, ¿verdad? Entonces, había una oración que estaba en progreso y otra, ¡pum!, interrumpió. Por ejemplo, dice, mi hermana estaba escribiendo un correo y se fue el internet, ¿verdad? Entonces, ¿ella terminó de escribir el correo, sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se fue el internet. Entonces, ella estaba escribiendo, pero el internet se fue. Entonces, no terminó, ¿verdad? No pudo terminar. Por eso es que había una oración, una acción, perdón, en progreso, pero otra la interrumpió, entonces no terminó esa acción, ¿verdad? Pum, hubo una interrupción. O podemos decir también, mi hermana escribía un correo y se fue el internet. La primera parte es la única que puede cambiar. O usamos pasado progresivo
o usamos imperfecto. Pero la segunda, la que interrumpe, ¿verdad? Esa siempre va en pasado simple. Otra de las funciones del pasado simple es que interrumpe otra acción, ¿verdad? Y el imperfecto o el pasado progresivo es que indican que una acción estaba ocurriendo, estaba pasando, was happening, and then another one interrupted. Por eso, ¿verdad? Luego dice, aquí, yo estaba caminando en la calle cuando escuché unos disparos, ¿verdad? Entonces, esto es disparos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, yo estaba caminando en la calle y ¡pum! ¿Verdad? Escuché disparos. Entonces, paré, dejé de caminar y escuché, ¿verdad? Y los disparos, entonces es como, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces ya no continué caminando, sino que yo paré, ¿verdad? Yo dejé de caminar porque escuché estos disparos, ¿verdad? Es como, es algo como choqueante. Entonces, por eso yo dejé de caminar. Entonces interrumpió, ¿verdad? Estos disparos interrumpieron la otra acción, ¿verdad? Porque yo estaba caminando y pam, 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 escuché los disparos, entonces me quedé parado y ya no continué, no continué caminando, sino que me quedé en el mismo lugar. Luego dice, tú estabas leyendo cuando tu amiga te llamó, ¿verdad? Entonces, tú estabas leyendo el libro, pero tu amiga te llamó, entonces tú, aló, ¿verdad? Entonces, ahora ya no estás leyendo, sino que contestaste el teléfono, ¿verdad? Entonces, estabas leyendo, pero como te llamaron, contestaste, ¿verdad? Entonces, por eso ya no leíste, ¿verdad? Entonces, una acción interrumpió. Mi amiga me llamó, entonces yo dejé de leer y contesté, ¿verdad? Había una oración, yo estaba leyendo y pum, mi amiga me llamó. Entonces dice, nosotros comíamos o nosotros estábamos comiendo, es lo mismo, cuando alguien gritó, ¿verdad? Gritar es esto, ¿verdad? Como hablar súper fuerte, así como, ¡ah! ¿Verdad? Entonces, por eso dice, nosotros estábamos comiendo cuando alguien gritó, ¿verdad? Entonces estábamos comiendo, pero después nos quedamos así callados porque escuchamos que alguien gritó, ¿verdad? Entonces estábamos comiendo, eso estaba en progreso, alguien gritó, entonces dejamos de comer porque, ¿verdad? Es algo que interrumpió lo que estábamos haciendo antes. Luego dice, ustedes veían Netflix o ustedes estaban viendo Netflix cuando empezó a llover, ¿verdad? Entonces, esto estaba en progreso. Estábamos viendo Netflix, pero empezó a llover, entonces como dijimos, está lloviendo, ¿verdad? Entonces ya no estábamos viendo Netflix, sino que estábamos poniendo atención a la lluvia, ¿verdad? Después dice, Ana estaba haciendo ejercicio cuando su jefe le llamó. Entonces, por ejemplo, ella estaba corriendo, ¿verdad? Pero escuchó que su jefe le llamó, entonces le contestó a su jefe, ¿verdad? Entonces dejó de correr, paró, ¿verdad? Es como estaba corriendo y ¡pum! ¡Ay, me llama mi jefe! Contestó. Entonces, cuando su jefe le llamó, esta acción interrumpió, ¿verdad? Entonces dejó la otra acción e hizo la otra, ¿verdad? Luego dice, mi familia y yo estábamos comiendo cuando escuchamos una ambulancia, ¿verdad? Entonces estábamos comiendo, pero escuchamos la ambulancia, ¿verdad? Wiu, wiu, wiu. Entonces fue como, ¿qué pasó? ¿Alguien está herido o alguien está muy enfermo, ¿verdad? Entonces ya no estábamos comiendo, sino que escuchamos la ambulancia. Esto interrumpió la acción que estaba pasando. Luego dice, yo jugaba o yo estaba jugando cuando tembló, ¿verdad? Esto es tembló, cuando la tierra se mueve, ¿verdad? Como un earthquake. Entonces yo estaba jugando cuando tembló. Entonces yo, como me asusté, hice, ¿verdad? Entonces dejé de jugar, paré de jugar y sentí el temblor, ¿verdad? Y la última dice, mi papá estaba hablando con mi mamá por teléfono y se cortó. Entonces, sí, yo estaba hablando, ajá, ajá, y se cortó, ¿verdad?
Entonces se cortó, es como que la llamada se terminó, ¿verdad? Tal vez no hay señal o el teléfono tiene un problema. Entonces, ¿verdad? Mi papá y mi mamá estaban hablando por teléfono y ¡pum! Se cortó. Entonces, esto interrumpió, ¿verdad? Hubo como una interferencia. Y entonces, para eso usamos el pasado progresivo y el pasado simple juntos, o el pasado imperfecto y el pasado simple juntos también, ¿verdad? Eso sería todo por hoy. Entonces, nos vemos mañana. Que tengan lindo día. Adiós.